Muy buenos días, vamos a dar comienzo al análisis de mercados del día de hoy. Soy María Agustina Patti, analista de mercados en Exnes y como siempre, como todas las mañanas, arrancamos previo a la apertura de los mercados y en esta oportunidad vamos a comenzar como siempre con el DXY o índice del dólar, ¿sí? Como vemos aquí en pantalla ha tenido o ha sufrido de alguna manera una caída bastante pronunciada tras el anuncio del IPC de Estados Unidos, que fue en línea con lo estimado, como comentábamos ayer en nuestro análisis diario, y en las últimas velas ha permanecido bastante lateral, ¿sí? Sin ningún movimiento, digamos, fuerte al alza o a la baja. Básicamente, digamos, a la expectativa de esta semana, el día de hoy puntualmente, dentro de unos minutos, el anuncio de las ventas minoristas de Estados Unidos que puede llegar a generar alguna volatilidad en el par. Recordemos que el mercado se encuentra muy sensible ante la expectativa de incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el primer Q del 2023, puntualmente la primera reunión del año que se va a dar en febrero, donde ya se especula con que van a tener una política monetaria un poquito más suavizada y, digamos, como ya lo han anunciado durante la segunda mitad del 2022, la Reserva Federal iba a estar muy pendiente de los indicadores económicos de empleo, inflación y actividad económica. Por eso cada vez que se anuncia uno de estos indicadores de Estados Unidos, el mercado está bastante alerta justamente a la expectativa de cómo puede ser tomado por la Reserva Federal para tomar acciones en consecuencia y continuar con su política monetaria. Aquí en pantalla y desde el punto de vista técnico podemos ver que la tendencia de corto plazo es bajista. El precio se está acercando a este nivel de soporte que vemos en color verde, que ya había sido testeado en el pasado y que podría llegar a ser testeado nuevamente si el precio se va a la baja y no encuentra, digamos, la suficiente fuerza vendedora como para poder soportarlo, para poder no soportarlo, sino quebrarlo a la baja, ¿sí? Desde el punto de vista del RSI había salido de zonas de sobreventa, había marcado una divergencia alcista que de alguna manera anunció, digamos, anunció con antelación esta corrección al alza que vemos en el corto plazo y luego nuevamente se fue a la baja. Ahora el RSI se encuentra en zonas medias, las medias móviles en el gráfico de 4 horas, las de 100 y 200 periodos, se encuentran cruzadas a la baja y en tendencia bajista con una distancia considerable entre ambas, con lo cual de alguna manera es como que acompaña, digamos, este movimiento bajista tan fuerte, ¿sí? El eurodólar ha mostrado una tendencia al alza en el corto plazo, como siempre hacemos hincapié esta correlación negativa con el eurodólar con respecto al dólar, justamente cuando el dólar sube, el eurodólar obviamente va a tender a bajar. En este caso, ante la debilidad que ha mostrado el dólar en los últimos meses, vemos un eurodólar fortalecido, en las últimas horas una lateralidad en torno a este nivel de resistencia en color verde que ya veníamos analizando desde hace algunas semanas atrás. Finalmente ha alcanzado este nivel de resistencia y ha permanecido en torno a estos valores. Justamente previo, como se suele dar, digamos, en los mercados, previo a un anuncio importante, se suele dar esta lateralidad en los precios. El RSI desde el punto de vista técnico había alcanzado niveles de sobrecompra previo a esta consolidación del precio y ahora se encuentra en zonas medias. No anunciaría aparentemente ningún punto de inflexión, pero estemos atentos porque el anuncio de ventas minoristas del día de hoy puede llegar a cambiar las tendencias, por lo menos en el corto plazo. Si nos vamos a la libra dólar, el día de ayer se dio a conocer el IPC del Reino Unido, que fue por debajo de lo estimado, y eso ha generado un alza en el precio, digamos, de la libra versus el dólar. Si agrandamos un poquito el gráfico, vamos a ver que teníamos aquí marcado también este nivel de resistencia, ¿sí? Estos dos niveles de resistencia de alguna manera para darle como un colchón al precio. El precio se está acercando a máximos anteriores y que, bueno, obviamente coinciden con este nivel de resistencia. El RSI se está acercando a zonas de sobrecompra, lo cual estos dos factores desde el punto de vista técnico y en el gráfico de 4 horas podrían llegar a estar anticipando algún punto de inflexión a la baja. Pero el anuncio de ventas minoristas de Estados Unidos también puede llegar a generar ahí alguna volatilidad, así que especial atención. Las medias móviles se encuentran cruzadas al alza en el gráfico de 4 horas, las de 100 y 200 periodos, justamente siguiendo este alza de los precios en el corto plazo.
Si nos vamos ahora al dólar yen, hemos tenido anuncio de política monetaria del Banco de Japón con sus tasas que permanecieron al mismo nivel, no hubo cambio en las tasas de interés. Desde el punto de vista técnico tenemos aquí un movimiento bastante interesante. Vamos a achicar nuevamente el gráfico. Vemos aquí que ha permanecido en una tendencia bajista durante los últimos meses. Habíamos marcado este nivel de soporte en este rectángulo verde y tenemos aquí este rebote, se ve perfectamente, vamos a agrandar un poquito más, el rebote en torno a este nivel que era soporte y ahora lo testea como resistencia. Recuerden que ayer habíamos hablado de esto de que a veces suele darse un pullback en los gráficos de precios, por lo general es bastante usual y el día de ayer estábamos en torno a estos niveles. Ya había quebrado a la baja este nivel de soporte y decíamos que si los fundamentales acompañan podíamos llegar a esperar algún rebote, algún retesteo en lo que era soporte ahora que se transforma en resistencia. Finalmente así fue, tal como lo anticipamos el día de ayer y parecería, bueno, como que justo llegó a la línea superior, ¿no? De este nivel que era soporte y ahora es resistencia y nuevamente se fue a la baja. ¿Sí? Esta volatilidad de corto plazo asociada, como les decía, al anuncio de política monetaria del Banco de Japón. Si nos vamos al precio del oro, vemos que la tendencia ha sido fuertemente alcista después de marcar el último mínimo hace algunos meses atrás y que ahora se encuentra en torno a valores de 1900 aproximadamente, 1916, justamente también a la expectativa del anuncio de ventas minoristas. Recordemos que el oro es un metal muy sensible a las noticias del calendario económico, principalmente aquellas noticias relacionadas con el dólar, con lo cual a tener especial atención también el día de hoy con el anuncio de ventas minoristas, que puede llegar a generar alguna volatilidad en este metal. Desde el punto de vista técnico, el RSI había marcado una entrada y salida en zonas de sobrecompra, lo cual de alguna manera anticipó esta corrección a la baja. Y en este momento se encuentra en zonas medias, ¿sí? Las medias móviles de 100 y 200 periodos en el gráfico de 4 horas muestran una tendencia claramente alcista. Las dos medias móviles con una separación interesante entre ambas y una tendencia bien marcada al alza. Con lo cual, lo que vemos aquí es una clara tendencia alcista, pero de nuevo habría que ver cómo los fundamentales acompañan y si realmente continúan, digamos, impulsando esta dirección de los precios. Si nos vamos al precio de Bitcoin, también ha tenido un movimiento bastante interesante. En este momento está cotizando por encima de los $21,000, con una clara tendencia al alza en el corto plazo. Si recordamos, nos vamos un poquito más para atrás, vamos a ver que estuvo lateralizando bastante en los últimos meses del año. Sí, como suele caracterizar a Bitcoin, yo siempre hago hincapié en esto, sí, Bitcoin suele tener durante ciertos periodos de tiempo estos movimientos laterales que si sabemos aprovechar los rompimientos, ya sean al alza o a la baja de estos canales laterales, realmente podemos llegar a tener rendimientos interesantes. Como sucedió, digamos, si nos vamos un poquito más para atrás, aquí teníamos una lateralidad marcada, se da el quiebre a la baja, ¿sí? Recuerden que operando con CFDs podemos aprovechar tanto el movimiento al alza como a la baja. En este caso, esta caída proporcionó una oportunidad bastante interesante para entrar al mercado a la venta, digamos, en operaciones short. Aquí tenemos durante los últimos meses del año una lateralidad bastante marcada y se da esta oportunidad al alza, a la compra, digamos, en las últimas semanas. Esto está asociado básicamente a esta especulación con que la Reserva Federal va a disminuir, digamos, su ritmo de incremento de tasas, básicamente porque los indicadores económicos están mostrando una mejora de la inflación. Sí, ya vemos que está en línea con lo estimado, en los últimos meses incluso estaba por debajo de lo estimado. El mercado laboral se encuentra saludable, según lo que indican los indicadores de este sector, y el sector, digamos, económico se encuentra de alguna manera un poquitito más afectado, lógicamente, por esta desaceleración económica, con lo cual esta combinación de estos tres factores o estos tres sectores podrían llegar a llevar a la Reserva Federal a que reajusten, digamos, su ritmo de incremento de tasas de interés. Ya se está hablando de que en febrero, con una altísima probabilidad, podremos estar hablando de un incremento de tasas de 25 puntos básicos.
Con lo cual, esto ha generado que los activos de riesgos se vean favorecidos y por eso vemos este alza en el precio de Bitcoin. Desde el punto de vista técnico, se había marcado una divergencia bajista, pero bueno, cuando la tendencia es tan fuerte al alza desde el punto de vista de los fundamentales, a veces el RSI nos puede llegar a dar falsas señales, que es lo que vimos aquí en el gráfico. En cuanto al precio del crudo, ¿sí? Esta salida de China, el abandono, digamos, de su política de COVID-0 realmente ha generado un efecto arrastre muy importante. El día de hoy todavía lo estamos viendo, ¿sí? Esto fue hace algunas semanas atrás, y todavía se está visualizando desde el último mínimo que había marcado el precio del barril de crudo, este alza tan fuerte, ¿sí? Que ha alcanzado e incluso ha superado máximos anteriores. El día de hoy, más tarde, se espera el anuncio de la EIA, del stock semanal de petróleo de Estados Unidos, que ahí también puede llegar a generar alguna volatilidad, y toda esta expectativa frente a la expansión de la economía en China, este abandono de la política de COVID-0 y esta posibilidad de que se incremente lógicamente la demanda. Ya incluso altos funcionarios chinos han mencionado que esperan que durante este año se recupere el nivel prepandémico, ¿sí? De lo que es el crecimiento económico, con lo cual eso ha generado lógicamente un alza aún mayor en el precio del crudo, como se visualiza aquí en la gráfica. Desde el punto de vista técnico, el RSI se encuentra en zonas medias, ¿sí? Habíamos visto aquí una divergencia alcista que de alguna manera, digamos, anunció este impulso alcista más reforzado en el corto plazo. Las medias móviles están a punto de cruzarse al alza en el gráfico de 4 horas, las de 100 y 200 periodos, y eso de alguna manera acompaña, digamos, el crecimiento de los precios desde el punto de vista fundamental y lógicamente acompañado, digamos, o de la mano con la visión técnica. Como siempre, al final del análisis del día dejo el activo estrella, ¿sí? En este caso estamos hablando de Aave Token versus el dólar, ¿sí? ¿Por qué elegí este token, ¿sí? Este activo? Básicamente porque el mercado de las criptos se está recuperando, ¿sí? Este activo ha mostrado el día de ayer un crecimiento de más del 7%, con lo cual realmente es un alza para aprovechar. Vemos aquí que tiene un movimiento desde su último mínimo bastante interesante. Sí, vamos a achicar un poquito el gráfico. Movimiento similar al precio de Bitcoin que vimos recién, ¿sí? Ha tenido aquí una lateralidad bastante marcada y luego con la recuperación de las criptos se ha ido nuevamente y fuertemente al alza. En estos momentos está cotizando por encima de $84, 84.85 dólares, ¿sí? Con lo cual, como vemos aquí en pantalla, ha tenido un crecimiento bastante interesante. Las medias móviles están cruzadas al alza, justamente siguiendo el movimiento de los precios. Y bueno, es un activo para aprovechar, sea de que el mercado cripto está recuperando y de alguna manera para poder diversificar un poquitito el portafolio. Bueno, hasta aquí ha sido el análisis del día de hoy. Como siempre, debajo les dejo los links para que nos puedan seguir en redes sociales y estén al tanto de los próximos eventos, novedades, análisis de mercado diarios y mucho más.